Hey guys, super quick message here before you click off or skip, just hear me out for a second. Yes, this is another Spanish podcast with English subs. It has English subs, so please turn those on. But yeah, I just wanted to clarify that I'm not trying to turn this channel into a Spanish channel. This is just something that I'm doing for fun on the side with my new Latin Game of Thrones YouTuber friends. We only do it every now and then, and I don't think I'm going to be uploading every single episode here. But in this particular episode, we had a really good talk about the Night King, and I have never made any proper videos about the Night King on my channel, so I figured you guys would appreciate this one. I hope the subtitles are easy enough to read, but yeah, and if you did want to follow every single episode that we upload, I will leave a link in the description. Thank you, that's all I wanted to say. Moving on. El niño fuego, fuego, hielo. Porque no sé. Necesita más fuego, necesitamos Sí. un poquito más de pimienta. Los cromosomas, fuego, fuego y hielo, es como una combinación. Sí, bastante Pero, intenso ahí el asunto. ajá. Hey, hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una nueva edición de la Hermandad Sin Estandartes, este podcast latinoamericano que hemos creado con varios participantes y que la verdad ha tenido muy buen recibimiento en las últimas semanas. Y como siempre, pues vamos a hacer el desfile de estrellas presentando primero a las damas y se saludo hasta allá, hasta Canadá, a nuestra estimada Val, que es de un país latinoamericano que está sufriendo mucho en estos momentos. Hola Val, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto a todos. Buenísimo haber podido regresar a este podcast por una segunda vez. Bueno, tercera para ustedes porque va a ser el tercer video, me imagino. Pero sí, dale, vamos a hablar del Rey de la Noche. Así es, venezolana de corazón y bueno, tanto los videos en inglés como en español, bastante genial. Y nos vamos hasta Chihuahua, México, con Ceci Chavira del canal Geeksterilia. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, aquí saludando desde la frontera más fabulosa y bella del mundo. Así. Estupendo. Y de ahí nos vamos a las gélidas tierras de Argentina con Adolfo Tamini de Game of Thrones en español. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal, Jack? Muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes, sabios ilustres de Game of Thrones, para conversar un poquito nuevamente. Claro que sí, chicos. Me gustaría abrir esta emisión hablando un poquito acerca del póster oficial de la octava temporada que recién salió el día de hoy. No sé si lo vieron. Claro que lo vimos. Sí lo vi. ¿Qué onda? ¿Sí vieron que los ojos del dragón se abren y se cierran, la pupila? Ah, no, Ah, no me plata. fijé en ese detalle, nada más me fijé en la unión del trono de hierro con... Ah, Sí. sí. Claro, claro. En el animado de Instagram se le ven las pupilas que se le dilatan, muy, muy cool. Oh, cool. Claro. Wow. Eso no lo vi tampoco. Yo vi el póster en Twitter y no, el de Instagram no lo vi. Era el bueno. Sí. Está muy bueno, está muy bien. Me parece que es muy simbólico de la octava temporada, ¿no? El trono, los dragones. O sea, sabemos que el juego es de tronos, pero la ficha clave es el dragón, me parece. Sí, exacto. Y mucha gente está especulando ahora sobre lo que significa tener el dragón con el trono. Yo creo que es solo una decisión de diseño gráfico que quedaba bien, pero sí me gusta la idea de lo que la gente está pensando, de que los dragones van a derretir el trono de hierro. Sí, definitivamente Claro. es el análisis que podríamos inferir en base a eso nada más. Y son dos elementos súper importantes. Entonces, muchas personas me dijeron, ay, ¿por qué no haces un análisis al respecto? Bueno, no creo que haya demasiado jugo que sacarle a ese póster. ¡Analicemos todo! Sí, todo. ¿Por qué está Pero- quemado? ¿Por qué se ve Ándale. gris? No, Ah. debe ser porque es Drogon. Entonces Y Drogon esas- va a ser el que va a reinar Westeros. Ajá, y luego me decían, esas dos espadas que están en el centro, pues esas son las dos espadas que han estado ahí todo el tiempo. Y en los costados está el área de daga. No, esos son los cuernos del dragón, ¿no? O sea, ¿Te imaginas ¿Cómo a los son los diseñadores fanáticos? como el meme ese del perro? No sé qué estoy haciendo. ¿Qué rayos? Pero en fin, sí, chicos, ese es el póster que salió hoy. Bueno, obviamente este video lo van a estar viendo ya los suscriptores en los diferentes canales días después. Pero bueno, hoy, 21 de marzo, el inicio de la maldita primavera. Pues aquí andamos hablando sobre otra temporada y la última temporada de Game of Thrones. Y sobre la temporada también del invierno, que tiene mucho que ver con los caminantes blancos. Yo creo que fue el tema decisivo que Ceci nos propuso. Ceci, a ver, ¿por qué se te hizo interesante este tema? Porque de hecho hace poquito en Watchers on the Wall, en el sitio de Watchers on the Wall, publicaron una entrevista que le hicieron al actor
hace las veces del Rey de la Noche, que es muy poco común que este actor dé entrevistas. Y algo de lo que dijo me llamó muchísimo la atención, que fue que nosotros vamos a poder ver cuál es su objetivo, quién es su objetivo, más concretamente dijo quién es su objetivo. Entonces esto a mí me dejó pensando mucho y de hecho yo iba a hacer este video, justamente, este tema lo iba a usar justamente para un video de mi canal, pero al final decidí que es tan complejo y es tan vasto y es tan difícil de entender, bueno, al menos para mí, que decidí que lo mejor era exponerlo ante ustedes para que haya más puntos de vista y complementarlo mejor. Claro, ¿tú qué piensas acerca de eso, Val? ¿Quién crees que sea el objetivo del Rey de la Noche o el último propósito de los White Walkers? Yo he tratado de darle vueltas a esto también y de verdad que me parece muy difícil porque hay tantas opciones. Obviamente podemos descartar a Jon y Dany porque ya ha tenido la oportunidad de matarlos y obviamente no pueden ser ellos. Pero a menos que los necesite todavía para que hagan otra cosa antes de matarlos o algo así. Pero sí, yo creo que, no sé, las mejores opciones ahorita suenan como que Bran o el bebé que van a tener Jon y Dany. Digo yo. No sé. ¿Y tú, Adolfo, qué dices? Claro. Y yo creo que es Bran. Yo creo que el objetivo de él es Bran porque son enemigos naturales, por decirlo de alguna manera. Bran es el verdevidente, el cuervo de tres ojos, el heredero de la gran tradición mágica de los niños del bosque. Y el Rey de la Noche es todo lo opuesto. Tienen un origen, ¿no?, que van de la mano. El Rey de la Noche fue creado por los niños del bosque, pero creo que en el fondo el verdadero objetivo del Rey de la Noche, más allá de sumir todo Westeros en una noche gélida y qué sé yo, es acabar con la tradición mágica de los niños del bosque, ahora encarnada para mí en Bran Stark, que ya no es Bran Stark, que es el cuervo de tres ojos. Sí, definitivamente, chicos. ¿Ceci? Yo, esta fue mi primera opción precisamente, o sea, yo exploré todas las posibilidades y la que me sonaba precisamente más obvia era Bran, por las razones que tú ya citaste, pero el problema que yo le veo es que al igual que con Dany y con Jon, a Bran ya también ha tenido oportunidad de matarlo y no lo ha hecho. Entonces, no sé si sea también por como dice Bran, que a lo mejor necesita que Bran haga ciertas cosas primero, y luego ya matarlo. O si realmente su objetivo final son en sí no tanto Bran, sino los niños del bosque. No sé si, bueno, en la serie los niños del bosque que quedaban, pues ya murieron en este episodio donde muere Hodor y todo esto. Pero, bueno, en los libros se habla de otras teorías, de muchas otras teorías que en la serie no encajan tanto. Una, porque o no han mencionado suficiente información a lo largo de la serie que respalde estas teorías y que no confunda a los fans, a los espectadores a la hora que lo vean y que sea información completamente nueva para ellos. O el asunto de las líneas de tiempo que se manejan en la serie y en los libros, que por ejemplo, este hecho de que los caminantes blancos hayan sido creados a partir de la guerra la guerra que tuvieron los primeros hombres con los niños del bosque, no concuerda con la línea de tiempo que se sigue en los libros. Entonces, claro. Entonces todo esto a mí me llegó a confundir bastante y ya enfocándonos únicamente en lo que es la serie, pues sí, o sea, el objetivo más obvio sigue siendo Bran, pero a menos de que en alguna visión que nos lleguen a poner en donde se expliquen algunas otras cosas que faltan de saber, puede ser que en ese caso sí se tome la teoría esta de los niños del bosque que vivan digamos en esta isla que se llama la isla de las caras, que se supone que es un sitio en donde se refugiaron muchos y chalala, y que es en donde ahorita actualmente está Howland Reed, el papá de Mira y de Jojen. Okay. No creo que aparezca esa isla. Yo tampoco, ¿no? Porque como dije, o sea,
es información muy nueva que a lo largo de la serie tuvieron que haberla mencionado constantemente para que la gente la estuviera recordando y pudiera a la mera hora decir, sí es cierto, claro. Sí, debería haber una especie de foreshadowing, ¿no? Como exacto. Preliminar a eso. Pero fíjense, yo creo que sí va tras Bran. ¿Por qué? En alguna parte de los capítulos, de los últimos de la 6ª temporada, el tío Benjen, que la hace de manos frías, le menciona a su sobrino, tienes que prepararte para hacer el Cuervo de Tres Ojos, porque ahí estaba Bran todavía en la conversión. Después de que el Rey de la Noche matara al Cuervo de Tres Ojos original, Bran todavía estaba en la conversión, ya que escapó con Mera. Y le dijo su tío, él viene por ti. Es decir, el Rey de la Noche, el objetivo final de él era precisamente matar a Bran, porque sabía que potencialmente podría convertirse en una amenaza debido también a sus poderes de verde vidente y de cambiapieles, algo que pasaba de forma muy ínfima, una posibilidad muy remota a través de los siglos, y que al final de cuentas representaría su fuerza contraria. Porque el Rey de la Noche pues es el gran otro, es el rival del Señor de la Luz, de R'hllor. Vendría a representar esta personificación de la muerte que los productores mismos lo han dicho, como una especie de agente de cambio climático que va por todos los vivos. Y el Rey de la Noche no tuvo la oportunidad, bueno, sí tuvo la oportunidad de matar a Bran Stark, pero no lo pudo hacer. Es más, intercedió nada más en una de sus visiones, cuando le tocó el brazo y le dejó su marca. Y esto sirvió como para rastrearlo, como si fuera un GPS. Entonces creo que al tocar a Bran, se rompió la magia de la cueva del Cuervo de Tres Ojos, por eso entraron los espectros, y de la misma forma creo yo que se rompió también la magia del muro. Entonces, por eso y por el hecho de que a lo mejor el Rey de la Noche anticipó que Jon Snow y Daenerys iban a viajar hacia el muro, pues por eso se hizo con un dragón y pues al final de cuentas pudo derrumbar el gran muro, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma el Rey de la Noche, siendo un verde evidente y a lo mejor teniendo estas visiones de un posible futuro, él crea, digamos que todo el terreno o lo asienta para que las cosas se presten como él quiere. Creo que la gran amenaza para el Rey de la Noche son los dragones, en primer lugar, y luego Bran también. Entonces creo que su objetivo final es Bran Stark, sin duda alguna. No sé si vieron, chicos, perdón, Adolfo, dime. Sí, no, quería agregar una sola cosita interesante que creo que dijo Val, que la opción 2 sería el hijo de Daenerys y Jon, que me parece que eso también sería súper interesante en definitiva, porque si nos metemos con toda la cuestión de la Azor Ahai más todavía, pero en definitiva el hijo de Jon y Dany tiene las herramientas más fuertes para transformarse el enemigo jurado del Rey de la Noche, porque tiene sangre Stark del norte, con todo lo que eso puede llegar a implicar mágicamente, ¿no? Sangre que viene de los niños del bosque, de los primeros hombres, y tiene sangre Targaryen, que eso viene con el fuego y los dragones. Entonces es una alquimia muy interesante la que puede llegar a suceder si Dany está embarazada, y realmente puede ser un enemigo de temer. Así que también es una chance. Me había parecido interesante esa idea. Sí. No sé qué tiene que decir Val al respecto, creo que lo propuso ella. Sí, bueno, sí, esa era exactamente la razón por la que yo creía que el bebé sería muy importante. Lo que no me gusta de la manera en que el show desarrolló toda esta idea del hielo y fuego de Stark y Targaryen es que Jon ya los tiene los dos, claro, y o sea, no debería necesitar Jon unirse con Daenerys para crear un bebé que los tenga los dos, porque él mismo ya los tiene los dos. Exacto. Es cierto. Entonces, sí, no sé por qué el bebé sería más importante que Jon, pero no sé qué piensan ustedes respecto a eso. Es un excelente punto. Bueno, en lo particular, yo pienso que, bueno, concuerdo completamente contigo en que pues Jon ya es el fuego y el hielo personificados, o sea, nada más lo único sería que a lo mejor es como que el niño fuego, hielo. Porque necesita más fuego, necesitamos un poquito más de pimienta. Los cromosomas fuego, hielo, como una combinación. Sí, bastante intenso ahí el asunto. Ajá. Pero otra cosa, bueno, volviendo al tema del objetivo que tiene el Rey de la Noche en sí, de lo que dijo en esta entrevista, algo que a mí fue en lo personal, lo que me confundió muchísimo, fue que dijo que él va por una venganza, porque él nunca quiso ser así,
O sea, él era un hombre común y corriente y él nunca quiso ser así, entonces él se quiere vengar. Pero luego ya me quedo pensando, bueno, de acuerdo a los hechos en la serie exclusivamente, pues tendría que haberse vengado de los niños del bosque, ¿no? Y ya lo hizo. Claro. Entonces, Claro. sí, o sea, Claro, el propio Vladimir Furdik, que es el actor que interpreta al Rey de la Noche, dijo que los caminantes blancos iban a tener un propósito el cual se iba a desvelar en esta temporada. Es decir, no nos vamos a quedar con la duda, no nada más va a ser algo tan simple o tan lógico como destruir a todos y matar a Sí, Poniente sí, y sentarse en el trono de hierro. Ellos no tienen aspiraciones políticas porque son una fuerza de la naturaleza. Entonces, en definitiva, tenemos que ver cómo se expone eso en la serie. Y fíjense, otro dato bastante interesante, no sé si les tocó ver las imágenes promocionales, sobre todo la del Rey de la Noche, y se fijaron en sus ojos. ¿Notaron qué es lo que ve ahí? sí. Sí. Son estrellas de 7 picos. ¿Qué tiene que decir al respecto, Adolfo? Estrellas de 7 Sus picos. ojos. Los siete dioses. Claro, los 7 dioses. Sí, desde ese punto de vista. ¿Tú, Val, qué piensas? No sé, porque esto se mete un poquito más como en el lore de los libros. Y, De los libros. yo solo los leí una vez, así que tengo que leerlos otra vez para saber más sobre esto. Pero he escuchado a varias personas hablando del Simon, el Simeon. ¿Cómo lo dicen en español? El Star Eyes. Sí, Simeon, ojos de estrella. De hecho, el canal de Grey Area lo llegó a mencionar. Y este es un personaje que vivió en la edad de los héroes, que era ciego y en sus cuencas de los ojos se metió como unos zafiros bastante brillantes y peleaba con una especie de báculo, con unas hojas bastante afiladas en sus extremos y solía matar a sus enemigos, 2 de un solo tirón. Se le menciona mucho, por ejemplo, en las citas, que a lo largo de toda la saga se puede ver su nombre nada más en 9 ocasiones. Imagínense, 9 ocasiones en toda la saga. Es un personaje que por lo regular se menciona al lado del Rey de la Noche, alrededor también del Fuerte de la Noche, que es uno de los castillos que resguarda el muro. Y entonces es bastante enigmático. Muchas personas se preguntan si tiene que ver con el origen del Rey de la Noche, pero obviamente aquí estamos mezclando asuntos de los libros con los de la serie y dudo mucho que se haga eco al lore de las novelas para plasmarlo en la serie con algo que ni siquiera se ha mencionado en temporadas previas. Ni siquiera se ha visto como una pista ahí en ese sentido. Pero no sé, me resultó interesante eso de Simeon Ojos de Estrella, pero yo también lo relacionaría, ¿saben a quién? En los 7 dioses, ya saben que está la madre, el herrero, está... el extraño. El extraño, y está el extraño. El extraño se relaciona precisamente con un dios que... Bueno, el extraño o desconocido también se le llama. Es una deidad que tiene una virtud y una óptica negativa por lo general. No se le suele orar o adorar en ningún sentido de la palabra. Y dice que es hombre y mujer a la vez y se lleva a las almas hasta el otro mundo, está cubierto con capucha, digamos que tiene un rostro humano. Es la muerte, digamos. Es la muerte, es la personificación de la muerte y yo siento que eso es lo que hace alusión el póster, ¿no creen? Sí, pero bueno, también ahora que estuve viendo sobre este tema, también me metí un poco a analizar más acerca de las religiones las religiones conocidas en el mundo de Westeros y esos. Y a mí me llamó mucho la atención que, bueno, casi todas las culturas están conectadas en el aspecto de la muerte. Tanto R'hllor tiene su contrario, que es el otro, el gran otro, que es precisamente la muerte, el frío, la oscuridad, todo esto. Están las religiones de Bravos, que pues es el dios de las muchas caras, el dios de los muchos rostros, que pues lo vimos todo esto con Arya, que realmente es un solo dios y es la muerte. Y también el que me llamó mucho la atención fue el dios ahogado. Porque el dios la oración que se le hace al dios ahogado me llama muchísimo la atención, porque es lo que estamos viendo precisamente, que es lo que hace el Rey de la Noche con los caminantes blancos. La oración dice: lo que está muerto no puede morir. Bueno, no sé cómo lo dicen en español, cómo lo traducen,
lo que está Sí, muerto. What is dead could never die, ¿no? Algo What is así. dead may never die. Pero May never die, a ajá. esa oración se le contesta algo. Se le contesta, but rises again harder and stronger. Pero Ujú. se Se levanta, otra vez. ajá, más fuerte, más duro. Entonces, el hecho de que hayan puesto la estrella de 7 picos en los ojos del Rey de la Noche me llama la atención por este hecho, porque todas las religiones están conectadas en el sentido de la muerte. Todas hablan de un dios de la muerte, todas hablan de la oscuridad, todos hablan de un momento de oscuridad. Y me parece que tiene que ver con esta serie de migraciones que hubo hacia Westeros. Primero, pues de los primeros hombres que venían de esos, cruzaron a través del brazo de Dorne. Ujú. Después los ándalos, después, y los ándalos, también todos ellos... También en esos hubo migraciones previas y todo esto se convirtió en un chile con queso que al final fue una serie de diferentes interpretaciones la misma deidad o del mismo Sí. de la misma entidad, Claro. ¿no? Lo que vos estás sugiriendo es que en toda esta canción de chile y queso, en definitiva, hay una deidad de la muerte unificadora Ajá. y estás insinuando que puede llegar a estar encarnada en el Rey de la Noche. Ujú, Sí, puede ujú. ser. ¡Wow! Y bueno, yo le quería añadir a esto que Bran, a mí me encanta la teoría de que Bran está muy, muy conectado con el reloj, que sería en esta situación, en este contexto que estamos discutiendo, sería el dios de la vida. Sería Bran, sería el Raven. Claro. Ujú, el que da mensajes por medio del fuego. Yo creo Mm. muchísimo en esa teoría de que todos esos mensajes que han recibido los sacerdotes rojos por medio del fuego han sido palabras de Bran y del Estrella de Raven, ¿no? Ujú. Upa. Está raro. Esa teoría es interesante también. Sí, está bastante raro porque fíjense que en los libros Melisandre tiene una visión en las llamas. Sí. Y ahí ve a un chico con cara de lobo, un chico que podría interpretarse que quizás como Bran Stark, y ella Sí. dice que es el gran otro. Es como si dijera que Bran en realidad es la personificación del Rey de la Noche. Y esa es otra teoría, chicos, que ha estado... Sí, pero yo creo que eso es un red herring ahí, que Melisandre se equivocó y lo interpretó mal. Ujú. Exacto, Pues, sí. sí, posiblemente. Sí. Ya se ha equivocado antes y puede que lo vuelva a hacer. Ahora, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, de esa teoría de que Bran ya saben que puede regresar con sus visiones, revivir algunos momentos del pasado? Y el Cuervo de Tres Ojos le dijo en su momento, la tinta está seca, el pasado está escrito, no puedes interferir, es decir, no puedes cambiar el pasado. Ujú. Hay unas personas que dicen que a lo mejor Bran Stark, en su intento por arreglar las cosas en este presente que se está yendo a la jodida prácticamente, intentaría volver en el tiempo antes de la creación del Rey de la Noche, se metería en el cuerpo de esta persona, pero se quedaría atrapado y al final de cuentas lo matarían y Bran en esta especie de paradoja se convertiría en el Rey de la Noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible eso? ¿Nos dicen que es una tontería? ¿Cómo lo ven, Adolfo? Y a mí me parece que no va por ahí, que no va a suceder eso. Creo que no. No sé si lo llamaría una tontería, tiene cuestiones interesantes, sobre todo cuando endulzan toda esta teoría del viaje de Bran, agregando, el viaje en el tiempo, digo, para sanar la cuestión, agregando estos detalles de que, por ejemplo, primero intentó viajar a la época de Aerys y le susurraba al oído que guarde Fuego, Valirio. que guarde fuego, claro, que se prepare para la noche que se viene. Entonces Aerys se vuelve loco por esta razón, porque Bran le susurra y termina diciendo quémenlos a todos, porque claro, lo tenía al lado a Bran en forma de viaje en el tiempo, diciéndole ojo que necesitas fuego, ojo que necesitas fuego. Y después viaja a la época de los héroes y trata de construir el muro. Y Bran el constructor en realidad siempre fue Bran Stark el que conocemos. Toda esta teoría de que él va viajando en el tiempo y va como forjando la historia de Westeros, queriendo resolver algo que ya está escrito con tinta seca, como dice el Cuervo de Tres Ojos. A mí toda esa teoría me parece
rara, no una estupidez, pero sí muy rara, porque dejaría fuera un montón de detalles interesantes que de alguna manera construyen este mundo. Que la respuesta sea fue Bran para casi todo, sería muy raro. Aerys estaba loco porque era un Targaryen. Ya sabemos que los Targaryen, cuando nace un Targaryen, se tira una moneda. Depende de qué lado cae, es un sabio o un loco. Y esto es así, eso es lo lindo que tienen los Targaryen, que como tienen hijos entre ellos y qué sé yo, algunos salen medio locos. No necesitas un verdevidente viajero en el tiempo para que uno se vuelva loco. Y que Bran sea el mismo Bran a lo largo de la historia. No sé, en definitiva lo que quiero decir es esto. Si el origen del Rey de la Noche es Bran y termina siendo Bran, y la respuesta a ¿por qué existe el Rey de la Noche? Es Bran, me parece un recurso no del todo positivo para un mundo tan ricamente construido. Puede pasar. Lo que sucedió con Hodor nos demostró esto, que la tinta está seca, pero Bran puede ser la razón por la cual mucho de lo que hoy sucedió. Pero no me gustaría que la respuesta sea... ¿El rey de Aerys loco? Bueno, Bran. ¿Existe un muro? Bueno, Bran. ¿El rey de la noche existe? Porque es Bran. Sí. Como que no me gusta. Es que empezaron a hacer las anotaciones de que pusieron una imagen del actor Isaac Hempstead Wright y de Vladimir Putin como el rey de la noche. Las empataron y no manches, las facciones físicas son idénticas. Y se fijan, creo que el actor que interpreta a Tyrion Lannister, Peter Dinklage, dijo, ya se fijaron que Bran, en el momento en el que está sosteniendo las ramas, cuando tiene esta visión de que donde ve la creación del rey de la noche, está en la misma posición que el rey de la noche, es decir, con los brazos extendidos, como a esta persona la amarran, ¿no? Claro. Para crear al rey de la noche. A este primer hombre lo amarran a un árbol. Y Bran aparece entrelazado también con un árbol. Y parece que se asusta porque piensa que lo están acuchillando a él. Entonces, digo, está como la paradoja medio extraña, pero yo siento que es al revés. No que Bran sea el rey de la noche, sino que va a ser el campeón al que el rey de la noche le teme que se vuelva demasiado poderoso para que funja como este príncipe que fue prometido, o Azor Ahai, o no sé, algo así. Y yo creo que Azor Ahai va a ser Jon Snow, definitivamente Jon Snow, o Jon Snow en combinación con Daenerys. Y lo que Bran Stark a lo mejor va a hacer es dar el espadazo final, pero de forma mental, con sus poderes de cambiapieles. Sí. A lo mejor meterse un ratito tratando de controlar la mente del Rey de la Noche, conteniéndolo mientras alguien le da un espadazo de acero valirio o algo así. Y ahí va a ser el final, a lo mejor agridulce, que Bran pueda morir en el intentando dominar al Rey de la Noche por unos segundos con su mente o algo así. No lo sé, pero Val, ¿tú piensas que esto está muy loco o qué onda? Bueno, yo quería otra vez añadir a lo que tú estás diciendo, porque sí, bueno, primero que todo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Adolfo, que sí el mundo es demasiado rico así para que termine con una respuesta tan simple. Pero sí, lo que tú estás diciendo, Jack, quería añadir que hemos discutido, muchísima gente en el fandom ha discutido la posibilidad de que la única manera de matar al Rey de la Noche es sacándole la daga que tiene en el pecho, ¿no? De Dragonglass. De vidrio de dragón, sí. Y entonces estaba pensando que tal vez podría ser así como un esfuerzo así en grupo, que Bran está, como había dicho yo en el podcast pasado, que Bran sostiene al Rey de la Noche mentalmente, no solo mientras alguien más le clava una daga de acero valirio como Arya, pero tal vez alguien necesite hacerle cirugía, y quién mejor que Sam, ¿no? Que aprendió cirugía ya en la Citadel. Oye, sería como quitarle el guante del infinito a Thanos, ¿no? Pero sería quitarle la... Claro, pensaba lo mismo. Sosténlo mientras se la quito. Ay, no, más para... A la izquierda. Ay, mero. Ahí sacan. Esto, sí. Como... Pero a lo mejor esto abre la posibilidad a lo que dijo Jack, ¿no? Que al momento de estar... Como está conectado con el Rey de la Noche en ese momento, lo que siente el Rey de la Noche lo va a sentir Bran. Sí, se puede morir. Y se puede morir, o sea... yo también creo eso. Sí, eso está muy grueso. Eso está muy grueso, sí. Sí, sin duda. Ajá. O a lo mejor Bran queda como una carcasa, ¿no? Vacía o algo así. Que queda en coma, claro. Puede ser. Otra vez.
¿Estamos seguros que el enfrentamiento final con el Rey de la Noche no va a ser Jon con una espada y peleando y gana? O sea, claramente el enfrentamiento final va a tener que ser Bran contra el Rey de la Noche en un contexto mental, espiritual. No puede ser tan fácil como simplemente un dragón haciéndolo ceniza o Jon Snow yendo a pelear. Para mí eso es una certeza. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que esto va a ser así. No sé, ¿Ceci? Bueno, sí, pero a la vez creo que también le resta un poco de protagonismo a Jon. Creo, o sea, porque a lo largo de toda la serie nos han estado reafirmando la idea de que Jon es alguien especial. Y lo confirmaron por completo en el momento en el que nos dijeron que Jon es hijo de Rhaegar y de Lyanna. Entonces, sí, digamos que la historia del héroe con la espada flameante que va y derrota al enemigo, pues sí suena, o sea, es lo que nos han estado repitiendo a lo largo de todas las temporadas, a lo largo de los libros, en todo esto, pero a lo mejor, como dicen, o sea, lo repiten por una razón como para que tú esperes que el final va a ser de cierta manera y a la mera hora no. Pero ya hablando en cuestiones de narrativas y de storytelling, pues me parece una salida algo rara. Es que es cierto, tiene mucha razón lo que dice Adolfo. Una salida muy fácil, completamente convencional y falta de imaginación sería que Jon le aseste un espadazo al Rey de la Noche y Sansa se acabó. Sí. Pero si ya el Rey de la Noche trae adentro un cuchillo de vidriagón, ¿qué no eso lo hace invulnerable al vidriagón? No sé si me explico con esto. Creo que el Rey de la Noche, como una entidad creadora de Caminantes Blancos, tiene una naturaleza un poco diferente al resto de sus generales. Es decir, no va a ser una combinación entre a lo mejor la magia de Melisandre con que Gendry forja una nueva arma con algunos hechizos o encantamientos que encontró Sam en algunos viejos libros, creando a Dueña de Luz. Otros dicen que a lo mejor Jon va a matar a Daenerys, a su Nisa para hacer a Azor Ahai como en los libros, pero no le veo mucho sentido. Yo creo que va a ser una combinación entre fuego de dragón, a lo mejor un arma especial que tenga Jon Snow, el apoyo de Daenerys quizás ahí tratando de contener un poco al Rey de la Noche, y Bran haciendo este papel mental, una combinación entre todos, porque el papel de Bran no puede quedar relegado nada más a estar revelando el origen de Jon Snow y tener estas visiones para que nosotros, para que funca como una especie de libro de historia. O sea, no puede, o sea, tiene un papel mucho más grande. Todo comenzó con Bran, ¿sí o no? Comenzó comenzó con la caída de Bran y después de ahí se desataron todos los eventos de Game of Thrones, literalmente. Y la primera escena de la serie fue precisamente los Caminantes Blancos. Entonces, tiene mucho que ver Bran en la siguiente temporada y yo creo que va a tener un papel súper importante. Así que los Caminantes Blancos van a querer traer la muerte a Westeros, pero va a haber otro propósito más profundo. Ya nos dijeron que va a haber miraditas ahí entre el Rey de la Noche y Jon Snow, como cantándose un tiro. Así que posiblemente veamos eso y algo más que le dé un giro sorpresivo, ¿no? Esa es la gran incógnita de la temporada. Sí, ¿qué piensan? Yo en lo personal, yo batallo mucho para entender a los villanos que no tienen un propósito claro. O que... A los Terminators, ¿no? Ajá, o sea, o los que quieren acabar con todo. O sea, vas a acabar con todo, ¿como para qué? O sea... O sea, ¿qué vas a ganar de tener a todo Westeros como paletas caminantes? O sea, no. Sí. Va a llegar y se va a sentar en el trono de hierro, así como, y luego va a ser como el meme de John Travolta, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Sí, o sea, la mera verdad no lo entiendo. Y vale más que sea algo padre, o sea, que ya cuando lo revelen sea algo... no manches, era por esto que hizo esto y acá. Ajá. Y le he dado vueltas, créanme, le he dado vueltas en la cabeza a esa idea por 1 o 2 semanas y no he podido llegar a una conclusión así que diga, esto es lo que quieren. En cuanto a quiénes van a ser los jugadores clave, pues definitivamente van a ser Dany, Jon y Bran. Sí, estos 3 personajes son las 3 claves para derrotar al Rey de la Noche. Ahora,
¿Qué Oye, quieren? incluso hasta los 3 jinetes de dragón, ¿no? Podría Ajá. caber ahí la teoría. O sea, Bran a lo mejor controlando a Rhaegal, si es que Jon no se va a subir como, como su jinete. El Rey de la Noche vendría siendo el segundo jinete, el jinete de la muerte. Y pues Daenerys encima de Drogon. Pero yo creo que pues Jon sí va a montar a uno de los dragones, ¿no? Y va a ser pieza clave también en esto. Sí, sí, sí. Entonces estaba bastante intensa la cosa. Hay muchas teorías, chicos, muchas discrepancias. Yo tengo la duda de por qué Jon, cuando visitó las cuevas de Rocadragón, no sé si se acuerdan que ahí en las pinturas rupestres estaba el Rey de la Noche, pero con barba larga. No sé si lo vieron. Sí. Sí. Piensan que hubo otro... Sí, tenía la corona de cuernitos, pero barba, pero ¿verdad? barba. Es decir que Claro. especie de... O sea, ¿se rasuró? ¿Se afeitó? ¿Qué onda? ¿Habrá el puesto del Rey de la Noche pasado de generación en generación a un nuevo postulante o algo así? Es como que también mi especie de confusión. ¿Quién sabe? Porque de hecho ya también, de nuevo, revisando todo esto, todas las vueltas que le di, la información que leí, todo, créanme, me leí todo otra vez. El detalle aquí con el Rey de la Noche son 2 cosas. Una, bueno, en los libros este personaje no existe. Simplemente son los Sí existe, caminantes blancos. Pero era otra persona, ¿no? Era otra comandante. cosa completamente diferente. Y Sí. como lo manejan aquí, enfocándonos único y exclusivamente en lo que es la serie. No sé si se recuerdan en la emisión pasada del podcast que tuvimos esta discusión acerca de Viserion. Si era un espectro o si era un caminante blanco. George R.R. Martin ha dicho en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, que los caminantes blancos en sí no están muertos. No son seres muertos. O sea, están vivos, pero es una vida, digamos, diferente, ¿no? Y bueno, en respuesta a la pregunta que nos hacíamos sobre Viserion, pues Viserion vendría siendo un espectro porque él sí se murió y después fue levantado. A mí lo que me parece súper interesante de todo lo que estás diciendo se relaciona con esto que dijiste de cuál es el propósito final. Sí. Porque por un lado, si están todos muertos y son simplemente una fuerza de destrucción, que es lo que parece ser, hasta ahora nos vienen vendiendo que puede haber una motivación, pero en realidad tanto el Rey de la Noche como los White Walkers son simplemente una fuerza de destrucción. Una fuerza de la naturaleza, básicamente. Sí. ¿Para qué necesitarías que todo el mundo esté muerto? O sea, obviamente cuando vas a una guerra, eres más fuerte si tienes más números, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hace sentido, valga la redundancia, que el Rey de la Noche esté buscando que haya más muertos que vivos para poderlos controlar mejor. Pero ¿para qué? Claro, quizás es solamente eso. O por ahí la respuesta en realidad que nos venían vendiendo desde antes es: no tienen un para qué, simplemente se dedican a eso. Sí. Eso es lo que hacen porque está en su naturaleza. Ahora, a medida que fueron avanzando las temporadas, más y más fuimos viendo que son estratégicos. La primera escena que nos vino a plantear que por ahí eran algo más que simplemente zombies destructivos fue la escena, en mi opinión, de Craster del bebé. En donde decís, bueno, acá hay algo que están haciendo, hay como algo sistemático, ¿no? Que está sucediendo. Claro, sistemático y que involucra no solo levantar muertos, sino aparentemente involucra otro tipo de ritual o involucra otro tipo de criaturas. Sí, convertir a los y cada vivos. vez más, claro, y convertir, pero desde bebés, o sea, ya había algo como, estos seres se reproducen o quizás tienen una civilización o algo similar, que es algo como vos decís, que Martin ya lo tiró y que en los libros te hablan incluso de que tienen su propio lenguaje, que suena como a hielo crepitando, pero que tienen su propia manera de hablar. En la serie, recién con esa escena, en mi opinión, uno empieza a pensar, bueno, ¿esto será una cultura diferente? Y cada vez más te mostraron la habilidad estratégica del Rey de la Noche. Es inteligente. En base a lo que había dicho Jack de que si era un puesto que se pasaba de generación en generación, pues quiere decir que hay un ciclo de vida también en ellos. O sea, porque si son bebés y crecen y se convierten en adultos, pues quiere decir que eventualmente también ellos de alguna manera van a morir o... Claro. Y si están vivos y van a morir y todo eso, tienen que tener, como vos bien decís, un propósito más allá de la mera destrucción. Exacto.
Sí. Esto mezclado con los comentarios del actor y todo nos llevan a pensar que, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren estos sujetos? Es interesante de pensar. Vale está muy callada, ¿eh? Necesitamos dejarla hablar ya, por favor. Perdón. Ya. O sea, tengo tanta idea en la cabeza. Ok, bueno, ustedes están diciendo que ¿Qué quieren, los Val? White Walkers que no quieren morir, ¿es lo que están diciendo ustedes? Sí, que están vivos y que al estar vivos son capaces de quizás generar una cultura, tener un propósito más allá de simplemente ser una especie de tormenta destructiva en forma de gente muerta caminando. Y que desprecian en el paso a los humanos, que es una especie diferente. O sea, ellos quieren a lo mejor dominar al mundo y definitivamente que los caminantes blancos prevalezcan. Los espectros son meramente un arma que ellos tienen que, tronando los dedos, se pueden deshacer. Lo están usando nada más para exterminar a los humanos. Y sí, definitivamente tienen su lenguaje, como bien lo dijo Adolfo, el determinado Scrot. Entonces, no son un recipiente que va ahí andando sin ningún propósito. Sí, ellos ok, claro. Entonces, lo que estoy pensando yo es que podría ser que ellos necesiten los inviernos que duran muchísimos años para poder sobrevivir. Claro, ¿no? Entonces, sí, puede ser que el equilibrio esté cambiando por los dragones o algo así, y ellos necesitan que los inviernos sigan durando tantos años como han durado para poder sobrevivir. Tal puede que tenga algo que ver con eso. Sí, porque las temporadas duran bastantes años en lo que son las sagas. Puede durar, creo que el invierno más largo que se registró duró 10 años, imagínense. Y hay inviernos, que duran lo que, pues no sé, muy poco, ¿no? Muy poco para lo que es la saga, sería 2 años, 3 años acaso. Pero hay inviernos como la larga noche que ocurrió hace más de 8,000 años, que ahí sumió prácticamente a todo el mundo en la oscuridad, y fue precisamente donde los caminantes blancos casi cumplen su propósito. El último héroe, Azor Ahai, o el príncipe que fue prometido en su momento, lo detuvo, lo contuvo de alguna forma, no lo derrotó, o no derrotaron más bien a los caminantes blancos, porque en los libros no se menciona que haya un rey de la noche. Los contuvieron, pero no los eliminaron por completo, y ahora están regresando con esta especie de propósito. Así que creo que debemos de indagar algo en el pasado, algo que les faltó hacer a los caminantes blancos, y que en este momento ya están más preparados por algo en lo particular, y por algo en lo particular también escogieron este momento en la cronología. Claro. Esto me hace pensar que a lo mejor el propósito es mucho más simple que lo que pensamos, y lo único que quieren es tener los medios para vivir, para sobrevivir. Sí. Exactamente lo que yo iba a preguntarles. Tengo una pregunta que quiero hacer. Yo quiero aprovechar también que los tengo acá a ustedes, porque me ayudan a aclarar muchas cosas. Pero si realmente los caminantes blancos fueron expulsados de Westeros y, digamos, al norte, a las tierras del invierno eterno, donde ellos pueden vivir, ¿qué pasa si realmente se están multiplicando mucho, no tienen dónde, o sea, se les está complicando su supervivencia, y todos los que quieren es sobrevivir y encontrar un lugar donde puedan vivir tranquilos y en paz? Y esta pregunta va a justamente un conflicto que tengo. ¿Ustedes les parece que va a aparecer algo de ambigüedad moral que revierta la cuestión y que nos muestre que en realidad los White Walkers no eran tan malos después de todo y estaban buscando una manera de sobrevivir? A mí me parece muy raro y creo que no, pero por ahí puede suceder. Sí, ¿qué opinan? No hay tiempo para mostrar algo tan complejo. Creo yo que si se hubieran extendido un poquito más con los capítulos, ahí hubiéramos tenido la capacidad de indagar. Y recordemos que la historia no es tal y como la conocemos. Vamos a indagar, de hecho, mucho en esta historia, en la precuela de Juego de Tronos, que va a tener lugar precisamente en la Edad de los Héroes. Entonces yo creo que se están guardando un argumento bastante fuerte que nos explote la cabeza para esa serie que se va a estrenar, creo que el próximo año. Entonces vamos a ver, digamos, yo creo que la mitad de la explicación de los White Walkers, y lo último nos lo van a ya decir de forma desmenuzada en la serie, ¿no? Sí, en el spin-off. Pero yo creo que sí va por ahí la cuestión. Yo creo que sí va por ahí la cuestión porque, bueno, ya con todo esto que hemos estado hablando, pues a lo mejor, o sea, el mundo como en Star Wars, este mundo como en Star Wars también tiene su fuerza positiva y su fuerza negativa, ¿no? Y, por ejemplo, balance. O sea, la religión que más nos habla esto es la de Melisandre, ¿verdad? Porque ahí en ese nada más hay 2 dioses, y uno es el dios del fuego y de bla bla bla, y el otro es el dios del hielo y de la noche y de no sé qué.
ya está esta dualidad, esta contrariedad. Entonces, yo creo que en el mundo debe existir algún balance y de alguna manera el balance, como dice Val, ya se rompió. Y esto está amenazando la existencia de estos seres que están vivos. Vale la pena recalcarlo otra vez. Y tal vez lo único que busquen es un lugar, como dice Adolfo, un lugar para vivir, un lugar tranquilo para seguir sobreviviendo, porque es evidente, como hemos visto, que tienen su ciclo de vida. Si existen bebés que después se convierten en adultos, quiere decir que estos adultos eventualmente van a morir. Claro, oye, sí, buen punto. Órale, está interesante eso. Bueno, a mí me encanta ¿Tú todo qué lo que dices, estamos Val? diciendo. El hecho de que, o sea, tenemos el hecho de que George R. R. Martin, George, ha demostrado este concepto ya antes de los White Walkers, de los caminantes blancos, con los The Children of the Forest, los niños del bosque, que fueron atacados por los First Men, y ellos respondieron, o sea, atacaron a los First Men no por querer hacer guerra, pero por poder sobrevivir también. Y entonces tiene sentido que si los caminantes blancos fueron creados originalmente por los niños del bosque, que tengan una similitud mental así, que los dos sean dos razas que solo quieran sobrevivir. Y también estaba pensando que, bueno, los caminantes blancos no querían existir, pero los niños los crearon y ahora ya no tienen otra opción que sobrevivir, claro. Fíjese que los caminantes blancos hacen símbolos en espiral. Los hemos visto en la cueva de Rocadragón. Los hemos visto en las primeras temporadas cuando ellos forman... el primer capítulo. En el primer capítulo, sí, vemos como una especie de círculo. Y también en el puño los primeros hombres con los cadáveres forman como una especie de espiral o de forma como de estrella. Y esa espiral, chicos, en lo que es la simbología de diversas culturas y civilizaciones antiguas, representa la fertilidad. La fertilidad de querer expandir, yo creo que su raza. Yo creo que eso sería lo indispensable, pero nos preguntamos aquí, ¿cómo le hacen? Porque no hay White Walkers mujeres. ¿Dónde está la equidad de género? ¿Dónde están las feministas de la tercera ola protestando con pancartas afuera? Brasieres de quemados. las oficinas de HBO, no sé, ¿dónde están? ¿Dónde están las White Walkers mujeres? Si en los libros se supone que el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, que al final de cuentas fue conocido como el Rey de la Noche, que era un humano normal, que supuestamente tenía un origen Stark, se enamoró de una mujer pálida como la leche, fría como el viento, peligrosa como el mar, como la canción de Luis Miguel. O sea, si se enamoró de una White Walker, es decir, la primera caminante blanco fue una mujer y no un hombre. Y ahorita estamos viendo pues esta especie de discrepancia que siempre le va a existir entre la versión literaria y la versión televisiva. Pero ¿cómo podemos empatar la reproducción de... Sí, definitivamente. Yo creo que con los hijos de Craster. Yo creo Sí, que era su... por ahí va, sí. Sí. A lo mejor no tienen otra manera de reproducirse más que esa. Claro, para mí en la serie, ahí es donde está el gran sismo entre la serie y los libros. En los libros, el Rey de la Noche es este personaje mitológico que mencionaba Jack cuando citó al gran Miguel de la Casa Luis. Pero ahora no lo había entendido hasta ahorita. No, ya te me quedé porque... Sí. Al sol. Lo dije al revés para que se demoren. Al sol. Pero, claro, al sol, claro. Pero no, para mí ahí la gran diferencia es esa, que en la serie el Rey de la Noche no es ese personaje que se enamoró de la mujer pálida, como cuenta la leyenda, sino que el Rey de la Noche es este ser que fue creado. Para mí claramente en la serie no existen los White Walkers femeninos o mujeres, y solo se reproducen mediante la entrega ritual de niños. Es lo que yo lo que deduzco por lo que me mostraron. O el sacrificio. A lo mejor para eso quiere el bebé de Johnny. Exactamente. También. O el bebé de Sam, que le debieron.
El bebé de Sam, claro, estaba destinado para ese... No, mirá si en realidad ese es el por favor, objetivo. no. Sería muy loco, ¿no? Quiero al bebé, yo quiero a ese bebé, Ya, me lo ya, van a ya, dar. Ese bebé era mío. Me robaron lo único que quiero es recuperar a su bebé. Ay, mis hijos. Podría ser. Es la Llorona, pero... Versión fría. Ay, mis hijos. Es una de las teorías que se ha manejado, por más absurda que pueda se parecer, Ajá. sí, o sea, se ha barajado esa posibilidad también. No creo que el Rey de la Noche quiera viajar a Poniente para ir al bosque de la isla de los rostros, ahí a un lado de Harrenhal, y de esta forma muchas personas dicen, es que quiere romper la maldición y a lo mejor estando ahí va a encontrar un hechizo para revertirlo y que todos se conviertan en humanos otra vez. Sí, pero no se ha hablado de eso en la serie nunca. No, en los libros sí lo veo, pero... Claro. Never. Sí. Entonces, O sea, sí, en los libros tiene todo el sentido del mundo. En los libros sí tiene todo el sentido del mundo y creo que por ahí va la cosa. yo creo que buscan a su reina de la noche y a convertir a alguien en una reina eterna para lograr esta perpetuidad. Claro, pero si están No sé buscando ustedes qué eso, piensan. Daenerys puede ser. tiene que ser alguien especial. Daenerys no, porque han Daenerys tenido tal un vez. montón de mujeres de donde escoger, ¿no? Por allá arriba en los Wildlings. Ujú. Sí. Ujú. Sí, pues sí, definitivamente, pero tendría que ser una mujer Sí. a lo mejor con sangre Claro. poderosa, ¿no? Bueno, y eso también me hace preguntarme sobre los bebés de Daenerys, Craster, ajá. porque ¿será que los bebés de Craster son especiales o es solo que Craster se los estaba dando y si cualquier persona en Poniente le da bebés al Rey de la Noche, él los toma? ¿O será que eran especiales? No sé. Yo creo que es cualquier persona. Para mí, y es más, yo sospecho que quizás hasta Craster no Sí. era el único, es el único que sabemos. Pero por ahí también algún otro de los hombres del norte, así, de los salvajes, de la free folk, que se fue para el norte o que vive de solo, o lo que sea, también los provee de niños. Lo que pasa es que son tan poquitos los White Walkers. Ahora creo que generales son 4, ¿verdad? Incluyendo el Rey de la Noche. Sí, creo que sí, porque cuando vimos el altar del invierno atrás del Rey de la Noche eran como unos 8 generales, pero ahorita realmente no sé si claro. están siguiendo esa misma lógica. O 12, creo que eran 8 o 12, no me acuerdo. Y a lo mejor de esa Ajá. esa fue el motivo de la mirada del Rey de la Noche hacia Jon, ¿no? ¿Por qué me mataste a mi Mataste hijo? a uno de mis hijos. Mataste a uno de mis hijos, ahora yo voy a Te voy a matar, matar al al tuyo. tuyo, ¿no? Claro. Sí. Ajá. ¡Esa es la ¡Opa! venganza! Oh, Lo habéis estamos descubierto, llegando o sea, al quiere centro. vengarse de Jon sí. Snow. No, el actor no mencionó que quiere vengarse de que, o sea, mencionó que quiere vengarse, pero no mencionó que quería vengarse porque lo crearon. Solamente Ujú, dijo, claro. se quiere vengar. ¿De Y qué? a lo Pues mejor, que- y a lo es mejor en esto. general odia a todos los Stark. O sea, a Bran de paso porque es el único que puede derrotarlo. Jon Snow por matarle a uno de sus hijos. Y Sansa porque le tiene envidia porque es guapa, no sé. Su pelo de Ya. fuego. Chicos, pues llegamos ya casi al final de esta emisión. Básicamente resumiendo el propósito del Rey de la Noche: muerte y destrucción, una venganza latente, quizás crear más caminantes blancos en una especie de nueva cultura. Es lo que muchos de ustedes nos han estado diciendo aquí a lo largo del video y yo creo que tendría bastante sentido. Chicas, Val, ¿algo que agregar? No, a mí me encanta todo esto que hemos descubierto en este podcast. Y empecé a grabar sin tener ni idea de qué íbamos a decir. Y mira cómo terminamos. Me encanta. Perfecto. Ceci. No, pues yo básicamente vine a vomitarles toda la información que consumí en las últimas 2 semanas y que me permaneció revoloteando por mi cabeza sin llegar a una conclusión. Y ahora estoy muy contenta de que finalmente parece que hemos llegado a una conclusión lógica y eso me pone muy feliz. Así es. Adolfo, ¿algo que agregar que se nos haya olvidado mencionar por ahí? No sé, o hacer énfasis otra vez en algo. Que se nos haya olvidado, no, pero lo cierto es que yo llegué a esta conversación convencido de que lo que yo quería es simplicidad. O sea, que el Rey de la Noche sea malvado y ya está, y quiera destruir, y es una amenaza que no se sabe lo que quiere porque de esa manera da más miedo y va para adelante y destruye todo. Y en base a toda nuestra conversación me di un poco vuelta y me interesa más saber que va a haber una cierta ambigüedad y que por ahí el Rey de la Noche
está buscando de alguna manera que su civilización prospere o lo que sea. Me pareció una conversación súper, súper interesante. Y lo cierto es que ahora hay que esperar y ver qué pasa, pero por lo menos pudimos pensar un poquito algunas cosas divertidas. Claro, y definitivamente papeles clave a estar siguiendo Bran Stark como la fuerza contraria, como un verde vidente poderoso, que es una amenaza para el Rey de la Noche, Jon Snow y Daenerys, que en combinación podrían ser este Azor Ahai o príncipe que fue prometido. Y también Melisandre, que pues es una sacerdotisa roja que está al servicio de R'hllor, el dios rojo, el dios de la luz, que también es una fuerza contraria a la oscuridad que representa el Rey de la Noche. Y yo creo que podríamos estar viendo a Melisandre también en una especie de combate mágico contra este líder de los Caminantes Blancos. En fin, chicos, pues ahí está. Nos vamos despidiendo. No sé si quieran mencionar sus canales, quieran decir algo al final, invitar a la gente, no sé. Bueno, yo los invito a que visiten mi canal Geeksterilia, y en donde vamos, yo sí voy a profundizar un poco más en lo que es la teoría de las caras, de la isla de las caras, pero ya hablando más en lo que es los libros. Los invito a que esperen ese video y visiten mi canal. Ok, Val, despedidas. Bueno, muchísimas gracias a todos otra vez por incluirme en este podcast. Y si ustedes quieren checar mi canal, se llama Because Geek. Y sí, es en inglés, pero le estoy poniendo subtítulos en español a todos los videos para las nuevas personas que vengan a mi canal que solo hablan español. Todavía pueden leer subtítulos. Y bueno, voy a estar haciendo videos de predicciones de cada personaje. Así que si están interesados en eso y también en descifrar qué es lo que va a pasar en el show, si no les importan los spoilers, porque sí hablo de bastantes spoilers en esos videos, chequen esos también. Adolfo, ¿cuándo vas a tener tu canal, hombre? Bueno, ya subí el primer video a mi canal Game of Thrones en español, Yeah. que es un comentario bastante breve con mis momentos favoritos del tráiler. No es ningún breakdown, nada muy específico. Si quieren ver un breakdown, perdón chicos, sus 3 canales son fabulosos, pero el de Val es fantástico. Así que les recomiendo que visiten ese. Sí. Lo que voy a estar haciendo son reviews, capítulo a capítulo, de toda la temporada en el canal Game of Thrones en español. Así que los invito a visitar el mío, como el de estos 3 enfermitos hermosos que tenemos aquí, Jack Durán, Geeksterilia y Because Geek. Gracias a todos y gracias a ustedes, chicos, por hacer este hermoso podcast. Y sobre todo gracias a la audiencia que estuvo aquí aguantándonos más de una hora. De repente nos trabábamos, se nos olvidaba lo que íbamos a decir. Seguramente algunas partes van a estar un poco editadas para ir un poco al grano y no redondear tanto e irnos como las chivas locas al monte y no regresar. Pero definitivamente Perdón. les está, ya sé, sí, sobre todo, gracias. A ti te pasó la vez pasada, Está bien. No entremos en conflicto porque luego vamos a empezar a sacar trapitos al sol. Les mando un abrazo fuerte, chicos. Muchas gracias. Pásense por mi canal, Jack Durán, que por cierto, pues he estado teniendo muy, muy buen recibimiento de parte de ustedes. Y vamos a seguir haciendo colaboraciones. Viene ahí algo con Evil Smile próximamente y espero que próximamente con otras personas también, con otros colegas. Así que gracias por estar aquí. Esto fue La Hermandad Sin Estandarte. Gracias, chicos. Venga. Bye, Hasta pronto. Bye. Chao. Okay.